de Desarrollo Rural por la invitación que me hicieron ya hace unas semanas para participar en este encuentro. Cuando me ofrecieron esta tribuna y esta posibilidad, les dije que intentaría no desaprovecharla y estar a la altura de esta invitación. Y más cuando me decían el título que iba a tener estas jornadas: sin pueblos no hay futuro. Y es que no hay futuro sin los hombres y mujeres que viven en los pueblos y sin aquellos hombres y mujeres que quieren seguir viviendo o volver a vivir en ellos. Miren, si hay un ámbito de actuación en el que al comisionado frente al reto demográfico quiere, le interesa y necesita trabajar, colaborar y cooperar, es con ustedes y con lo que ustedes representan. Miren, esta jornada y lo que significa la Red Española de Desarrollo Rural y sus asociados es la expresión más palpable de que en España es imprescindible abordar de forma urgente lo que se viene denominando por los expertos los desafíos demográficos. Desafíos demográficos que afectan a todo el territorio español, ustedes lo saben bien, en todas las comunidades autónomas, en el medio rural, en los municipios pequeños y medianos. Las respuestas que deben de darse han de partir necesariamente de la colaboración y de la cooperación. Colaboración y cooperación imprescindible, necesaria entre las administraciones públicas, Gobierno de España, los gobiernos de las comunidades autónomas, la imprescindible colaboración, participación y gestión de ayuntamientos y diputaciones provinciales. Y colaboración y cooperación entre territorios implica colaboración y cooperación desde la sociedad civil, desde la participación ciudadana y implicación necesaria del sector privado, de la empresa y de la banca. Hemos de dar apoyo desde las administraciones públicas a todas las iniciativas que surgen de abajo hacia arriba, porque proyectos como los que han surgido durante años desde una metodología como LEADER son los pilares que sostienen realmente, que han sostenido realmente durante mucho tiempo la lucha contra la despoblación en España. Insisto y les decía, desde la participación ciudadana, desde la innovación social. La complejidad y la dificultad de la tarea que nos convoca para combatir la despoblación no nos puede llevar en ningún caso a la resignación, sino a la motivación y al convencimiento de que el medio rural tiene futuro y que los hombres y mujeres que viven en el medio rural lo demuestran y lo merecen. La comunicación, el intercambio y el trabajo en común pueden hoy desarrollarse sin necesidad de vivir en núcleos urbanos y se debe de incorporar por ello en la innovación, en el emprendimiento, en la actividad económica, en la creación y el empleo a todo el territorio español. Hay iniciativas, hay ganas, hay visión para demostrar que el medio rural tiene recursos, talento, inteligencia e innovación y que, por tanto, hemos de apostar por ello. Ustedes lo demuestran cada día. El problema de la despoblación, dentro de los importantes desafíos que tiene la sociedad española, constituye en estos momentos una prioridad de gobierno. Y junto con el envejecimiento es lo que denominamos el reto demográfico. Despoblación y envejecimiento constituyen casi dos mezclas perversas de un grave problema que sufre España, que es la inversión de nuestra pirámide poblacional y el progresivo abandono de casi un 53% del territorio nacional. ¿Imaginan ustedes que esta noche, cuando cada uno de nosotros lleguemos a casa, abramos la puerta de nuestra casa y digamos a nuestras familias: a partir de mañana
Vamos a clausurar 2 dormitorios, el balcón, el aseo y una parte de la cocina. Y nos vamos a acostumbrar a vivir a partir de mañana en la mitad de nuestra casa. ¿Ustedes creen que cualquier padre o madre de familia de los que estamos aquí condenaríamos a nuestra familia a vivir en esas condiciones cuando tenemos otras posibilidades? Ese es el reto que afrontamos nosotros como país. ¿Creen que hay un país que se pueda permitir la osadía, la irresponsabilidad de renunciar a la mitad de su territorio, de sus recursos y de sus oportunidades? La respuesta es clara: no, no podemos hacerlo. No lo haríamos con nosotros, no lo haríamos con nuestras familias. No podemos condenar a un país a condenar una buena parte de su futuro en esas condiciones. Miren, el programa de esta jornada pone de manifiesto algo muy evidente, les decía, y que forma parte de nuestro trabajo cotidiano, como es la transversalidad, la necesaria transversalidad de las medidas que son necesarias para afrontar nuestro presente y nuestro futuro con éxito. Y por eso decimos con tanta reiteración, decimos desde el Gobierno, dice nuestro presidente del Gobierno, lo afirma la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y yo permanentemente lo digo en cualquiera de las declaraciones que puedan escucharme: necesitamos alcanzar un acuerdo de Estado que permita afrontar esta labor a corto, medio y largo plazo con la generosidad que corresponde a un acuerdo de país. Porque en este acuerdo hemos de estar presentes todas las fuerzas políticas, sin exclusiones, y hemos de estar presentes también todas las instituciones. Y cuando antes les decía esto implica todos los niveles de gobierno, sí, vuelvo a reiterarlo: ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, Gobierno de España. También hemos de pedir, exigir y reclamar la necesaria implicación de la Unión Europea, de las políticas comunitarias y, como no, también de los recursos necesarios para afrontarlo. Porque también es evidente que la lucha contra la despoblación requiere de un impulso y de una transformación desde las políticas públicas. Pero miren, permítanme esta reflexión compartida con muchos de ustedes durante estos meses y estas últimas semanas. Si son necesarias las políticas públicas, también es muy necesario algo más profundo todavía. También consiste en romper con los tópicos y con los estereotipos. Algo muy arraigado, desgraciadamente, en el inconsciente colectivo, que asocia o viene a asociar el entorno rural con la imagen del atraso, de la resignación frente a un mundo urbano que se vincula con los conceptos de éxito, modernidad o innovación. Porque desde las iniciativas que surgen en el medio rural, con una apuesta decidida por la digitalización, por la innovación y por las buenas prácticas, de eso que hacen ustedes permanentemente a diario, esa realidad demuestra lo erróneo, lo injusto que es seguir difundiendo esos falsos estereotipos del cateto, el analfabeto, el fracasado, el que se ha quedado aquí porque no ha podido ir a una vida mejor, o el que ha vuelto porque ha fracasado en otro proyecto mayor o superior. Esa imagen que lo devalúa y que es injusto con el medio rural. Hay una parte, por tanto, de la lucha contra la despoblación que tiene que ver también con los símbolos y con las emociones, tanto como con los presupuestos y con las políticas, siendo, como somos conscientes, como responsables políticos, somos conscientes de la necesidad de los presupuestos y de las políticas, que sin duda también son necesarias para impulsar ese necesario cambio cultural. Alianzas y aliados. Necesitamos alianzas y aliados en esta lucha sin cuartel por la libertad, la igualdad,
las oportunidades en el medio rural, ese denominado pacto necesario entre el medio rural y el medio urbano. España es uno de los países europeos que ha vivido un proceso de industrialización y su correlato necesario de urbanización de una forma quizás más acelerada y también más reciente en las últimas décadas. Ese impulso político de nuestra democracia reciente, de nuestros últimos 40 años, ha llevado a una fuerte industrialización de algunos territorios en torno a ciudades o núcleos urbanos. Esto, sin duda, ha generado una fuerte atracción de población, no solo la propia del éxodo rural de los años 60 del siglo pasado, sino también una atracción y un fuerte movimiento de población, sobre todo mujeres y jóvenes, a partir del enorme impacto social que ha tenido en España nuestra fuerte crisis económica. Porque la expectativa de un futuro mejor, insisto, de una búsqueda de mejores oportunidades, parecía encontrarse en las ciudades, no en nuestros pueblos, no en el medio rural. Y quien deseaba algo mejor, si no para sí mismo, sino para sus hijos, para sus hijas, ha salido en busca de esas oportunidades fuera de un entorno social y familiar que le era proclive en los afectos, pero que le generaba dudas e incertidumbre de cara al futuro de su vida personal, familiar o profesional. La idea de progreso a estas alturas del siglo XXI no puede seguir centrada en el entorno urbano y no puede seguir centrada, insisto, la idea de atraso en el mundo rural. Ya es en sí misma una cierta anomalía el caso español en el entorno europeo. No podemos seguir profundizando en el importante desequilibrio generado en España entre el ámbito urbano y lo rural. No podemos seguir profundizando en él, cuando hace tiempo que en otros países han frenado esa evolución y han iniciado un camino de reequilibrio territorial. Esta es nuestra tarea, necesaria e urgente para el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, para el desarrollo personal, pero también para la sostenibilidad de nuestros territorios. La vida de los hombres y mujeres en el territorio es la que garantiza la mejor sostenibilidad medioambiental de los mismos. No podemos admitir que la despoblación sea algo inevitable, una consecuencia directa de las transformaciones que la globalización económica, social, cultural o política impone sobre nuestro territorio y sobre nuestros pueblos. No es admisible que a veces, desde el desconocimiento y otras veces por el puro interés, se difunda la idea de que no hay solución para nuestros pueblos, que estos inevitablemente han de desaparecer y que debemos centrarnos en las soluciones dirigidas a los problemas de las ciudades. Lo que está pasando no es nada que sea inevitable, ni es el signo de los tiempos. Es el resultado de decisiones políticas y de decisiones de planificación económicas. Desde hace décadas se están tomando medidas en otros países para frenar, para atemperar y para reorientar, para garantizar modelos de convivencia, de cohesión social y modelos territoriales que garanticen el reequilibrio. Esta es una de las tareas básicas que nos convoca a todos para hacer frente a los retos demográficos. Necesitamos reequilibrar nuestro país y este gobierno, el gobierno de España, asume la responsabilidad y el compromiso de impulsar políticas que vayan abocadas y destinadas a ese reequilibrio. Pero este reto va mucho más allá de las políticas, porque requiere, como les he dicho, que entre todos deshagamos los tópicos arraigados, rehacer sentimientos y también actitudes. Y esta es una tarea de largo alcance.
Es un reto para el país entero. El Gobierno lo entiende, así trabaja en esta dirección, pero es el trabajo, el de ustedes, el de los hombres y mujeres que lo están haciendo, la mejor garantía de éxito para conseguirlo. Sería un error considerar la despoblación como un problema que solo atañe al mundo rural. La despoblación es una cara de una moneda, pero la cruz es una masificación urbana que nos aleja incluso de los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible. Una cara de la moneda no se puede entender sin la otra cara de la moneda. Atacar el problema de la despoblación rural es atacar al mismo tiempo el problema que supone la concentración en unas áreas urbanas cada vez más tensionadas, porque incluso las pequeñas ciudades, hasta 35 capitales de provincia, ya no son capaces ni de atraer ni de sostener su población, ni siquiera la de sus propias provincias, acelerando, por tanto, los problemas derivados de la despoblación que no se ciñen ya tan solo a los pequeños pueblos. El reto demográfico no es, pues, un problema de una parte del país, no es el problema de unos pocos españoles o españolas, es el problema que hemos de afrontar todos. Es un problema de Estado, insisto, es un problema de presente y de futuro, de modelo territorial, de convivencia, de cohesión social y, si me permiten, de garantizar como viable el futuro estado de bienestar para las próximas generaciones. Una sociedad sana es una sociedad en equilibrio, una sociedad diversa en la que sus partes se compenetran y conviven de una forma armónica. La despoblación de la España rural rompe ese equilibrio necesario y lo rompe en todos los aspectos, en el aspecto social, pero también en el aspecto económico. La España rural, además de comenzar a ser una España en progresiva despoblación, es también una España envejecida. Una España en algunas zonas del territorio y en algunos municipios sobreenvejecida. Miren, España es el país de la Unión Europea que tiene los datos de mayor esperanza de vida. Es cierto, es un éxito social. Los mayores no son un problema, no pueden ser un problema ni para este país ni para ninguna sociedad. Pero una España envejecida requiere también de políticas, de acciones de gobierno dirigidas a una realidad social que hay que afrontar. Una España en la que en un buen número de municipios, más de 3.000 municipios, hay centenarios. Hay centenarios. Comienza a haber un número importante de mayores de 80 años, pero hay más de 3.000 municipios que tienen centenarios entre sus vecinos. Hay municipios, demasiados municipios, donde no hay niños, no hay jóvenes y comienza a no haber mujeres. Porque el papel de la mujer también es determinante, no solamente cuando hablamos de medidas para favorecer la natalidad, en que miramos a las mujeres como responsables de la baja fecundidad, de la baja natalidad. Y cuando a veces me preguntan qué medidas piensa adoptar el Gobierno para favorecer la natalidad, yo les digo, nosotros somos de los que pensamos que las mejores medidas para favorecer la natalidad son las ayudas que corresponden al acompañamiento en la crianza de los hijos, las escuelas de 0 a 3 años, los libros de texto gratuitos, las becas, las justas becas, también sin duda las condiciones del mercado laboral, el empleo, el hecho en sí de que haya un ejercicio responsable de la paternidad y de la maternidad y, si me permiten, el hecho de que para una mujer, cuando decide ser madre, no se reciban una limitación, una cortapisa para su necesaria trayectoria profesional y personal.
La España rural, en este sentido, no se puede convertir en una España de personas mayores, sin jóvenes y sin mujeres. La España rural es cada vez una España que sigue manteniendo el pulso de jóvenes que quieren volver, de jóvenes que han salido de su entorno y están mejor preparados que nunca y que desean tener iniciativas y quieren vivir y desarrollar su vida personal y familiar en el entorno rural. Esa es la España de las oportunidades que debemos de poner en el escenario y trabajar para que eso se consiga. El mantenimiento del acceso a los servicios básicos, unas infraestructuras adecuadas y aquellas condiciones que favorezcan el emprendimiento y la actividad profesional en el entorno y en el medio rural. Hace falta, por tanto, que existan oportunidades. Y miren, cada vez que a cualquiera de ustedes se les pregunta cuál sería la principal medida que habría que adoptar para garantizar cualquier otro despliegue de medidas de presente y de futuro, es recurrente. Hay una medida a priori a adoptar. Y en ese sentido yo recibí con enorme satisfacción el Boletín Oficial del Estado del pasado 8 de noviembre. En ese Boletín Oficial del Estado se publica una orden del Ministerio de Economía que no hace sino que recordar a las operadoras que tienen una obligación de cumplimiento de prestación de servicios y que deben hacerlo en todo el territorio antes del 1 de enero del 2020. La orden ministerial del 8 de noviembre dice que el 90% de los ciudadanos que viven en núcleos de población inferiores a 5.000 habitantes han de disponer de Internet con una velocidad de 30 megas antes del 1 de enero del 2020. Es cumplir con los compromisos que tiene España en la Agenda Digital Europea. Y muchos de ustedes me dirán, bien, está bien, es importante, pero no es suficiente. Es verdad, es importante, es un empujón, pero todavía no es suficiente. Pero eso me permite recordar una frase que hace apenas unas semanas me decía Ángel Gabilondo. Cuando hace unas semanas el periódico El País publicaba en portada, le daba importancia, información de portada, el tema demográfico, los problemas que hoy nos han llamado a esta reunión, la despoblación, los problemas, las tensiones en el medio rural, Ángel Gabilondo me dijo esa mañana de sábado, me dijo, Isaura, al leer El País y ver que un periódico nacional se plantea en portada el tema que preocupa a tantos que viven en los pueblos, me dijo, me recuerda esta frase, es suya y se la brindo. Como soy consciente, decía él, de la importancia que tiene en la vida andar, por eso valoro tanto cada movimiento. Esto es un movimiento, un impulso. Suficiente, necesario, uno más de los muchos que son necesarios. Estamos aquí convocados por la Red Española de Desarrollo Rural, que representa precisamente a los grupos de acción local y que son, en el reto demográfico, les decía, y particularmente en la lucha contra la despoblación, actores imprescindibles, por su capacidad, por su experiencia y por su arraigo en el territorio, en el que además consiguen implicar de forma efectiva acciones de lo público y de lo privado. La dinamización, como ustedes saben muy bien, del medio rural es imprescindible porque hay que respetar nuestro patrimonio como país y porque con el impulso de cada territorio lo que seremos capaces es de cohesionar un país entero. Y cohesionar un país entero de una forma más justa, con una equidad de justicia histórica
y hacerlo también más dinámico y con mayor riqueza. Para el Gobierno esto es una cuestión de libertad y de igualdad de oportunidades. No podemos permitir que las personas no puedan vivir donde quieran por el simple hecho de que no es posible hacerlo porque no tienen condiciones de vida digna para quedarse. Si la política sirve para alguna cosa, es precisamente para esto, para cambiar la inercia de las cosas, para no resignarse a aceptar que las cosas son como son y no hay nada que hacer, como decían algunos políticos de antaño. Les aseguro que no estamos en la posición de resignarnos. Si dejamos que la inercia nos gane, si no hacemos nada, los expertos nos aseguran que cada vez lo que tendríamos, lo que conseguiríamos sería tener ciudades más pobladas, sí, pero no mejores condiciones de vida para los que viven en ellas. Lo estamos viendo con extraordinaria gravedad en muchas zonas del mundo y tristemente vemos también aspectos de ese proceso en los vacíos que se producen en el territorio y en los desiertos demográficos. El éxodo rural no ha dejado, es verdad, de ocurrir, pero se puede hacer algo para revertir esa tendencia, se puede y se debe hacer sin más demoras ni más dilaciones. El Gobierno está comprometido en revertir esta tendencia, un problema, como les decía, para un país entero. Cuando en enero de 2017 la Conferencia de Presidentes y Presidentas Autonómicos reunidos en el Senado, Cámara Territorial, no lo olvidemos, le dice al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que este país tiene que elaborar una estrategia nacional frente al reto demográfico, lo hacen todos ellos con un convencimiento de una realidad que hay que afrontar, que es esta que nos trae hoy aquí. Y miren, lo denominan estrategia nacional. Yo les felicito por haber utilizado el término nacional, porque efectivamente implica a toda una nación. Y la definen como reto demográfico, y realmente es un reto para todos. La Conferencia de Presidentes encargó al Gobierno de España elaborar esta estrategia y que lo hiciera en colaboración con las comunidades autónomas y con las entidades locales. Y lo hizo con la voluntad de acuerdo, de que no fuera ni una receta mágica ni una varita mágica de un gobierno el que fuera, sino que fuera la voluntad decidida de acuerdo entre todos. El Gobierno anterior no cumplió el calendario previsto y encomendado, que era el del año 2017. Cuando Pedro Sánchez asume la presidencia del Gobierno en junio de este año, asume como compromiso de este Gobierno elaborar esta estrategia y presentarla en un plazo razonable de tiempo. Estamos trabajando para hacer posible que la presentación de esta estrategia se realice en la primavera del 2019. Y lo estamos haciendo con paso decidido, en colaboración y cooperación, he de decirle, que en una respuesta hasta el momento de una lealtad institucional importante por parte de las comunidades autónomas y también, lo quiero destacar, con los representantes de las entidades locales, con la Federación Española de Municipios y Provincias y con diputaciones provinciales que están siendo líderes en su territorio en el combate en esta lucha desigual frente a la despoblación y el envejecimiento del territorio. Y quiero citar, porque así es de justicia decirlo, a diputaciones que lo están haciendo de forma decidida y convirtiéndose también ellos mismos en líderes no solo de su entorno, sino también para otras instituciones. La Diputación de Huesca, la Diputación de Jaén, la Diputación de Soria, la Diputación de Cáceres, la Diputación de Cuenca o de Palencia. Hay gente que se compromete de verdad, lo hace y lo hace sin esperar a que la solución venga de otros, sino que en la medida de su capacidad de decisión lo hacen de forma decidida. Y yo quiero reconocerlo de esta forma. Lo quiero reconocer en personas y lo quiero reconocer en instituciones.
Voy a ir terminando porque les dije a los organizadores del acto que me gustaría brindarme también a sus intervenciones y, si así lo consideran, hacer reflexiones conjuntas o preguntas en la medida de lo posible de que tenga yo respuesta. Y lo voy a hacer terminando con unas palabras que ayer mismo la ministra de Política Territorial expresó en el Congreso de los Diputados en la sesión de control. Ayer mismo la ministra Meritxell Batet señaló: el problema de la despoblación es una cuestión de libertad y de igualdad, entre otras cosas. Libertad para elegir dónde vives, igualdad para tener los mismos derechos, vivas donde vivas. Es un asunto de Estado para el que pedimos la colaboración de todos. Nos va en ello nuestro futuro. Muchas gracias.